Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. El usted haber venido le está demostrando algo a Dios, y es que a usted le interesa mucho su ministerio, que a usted le interesa mucho servirle a Dios, que no tienes en poco a Dios, sino que lo tienes en grande en tu corazón, y por eso alábalo, 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 aleluya. A su nombre, a su nombre. Les voy a contar algo para iniciar esta enseñanza. ¿Cuántos vinieron hoy a recibir palabra de Dios? Les voy a contar algo antes de comenzar esta enseñanza. Así, una anécdota que tiene que ver con lo que voy a hablar. Les voy a contar algo. Cuando yo estaba muchacho, cuando tenía unos 10, 12 años, a mí me gustaba mucho ir a una casa vecina, porque esa casa del vecino tenía un patio muy grande. Y en ese patio grande había unos árboles de mango. Y ese árbol, esos árboles de mango, cuando producían ese mango, era amarillito, era rico. Y uno quedaba enredado de todos esos hilos en los dientes, pero el sabor de ese mango era especial. No sé si usted alcanzó a disfrutar de ese mango de patio que le llaman, ¿sí o no? Bien, yo fui creciendo y resulta que por alguna razón los agrónomos y los genetistas comenzaron a hacer el mango, a modificar genéticamente el mango, y comenzaron a traer otras variedades, y el mango comenzó, no sé si usted se ha percatado, el mango comenzó a perder hilachas, la fibra, ¿sí o no? Y ya ahora el mango que usted come es un mango que parece como partir natilla, digámoslo así, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué es lo grave? Que a mí ya no me gusta ese mango, porque ese mango perdió la esencia que traía el otro. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Ese mango perdió la esencia y ya no sabe igual. Ya me como un mango de esos, ya tengo que echarle sal para que me sepa diferente, pero ya perdió la esencia. Ese mango dulcecito, rico, agradable, que no importa que le quedaba un greñero aquí metido, no importa, pero ese mango rico, delicioso, jugosito, azucarado, con miel, con un sabor espectacular, se acabó. Ahora hay mango, tiene las mismas características, el mismo color, mango, tiene pepa también, pero la esencia no es la misma. El sabor lo perdió, porque lo moderaron genéticamente. ¿Y eso como qué? ¿Por qué el pastor nos cuenta eso? Le voy a contar algo a usted. Hoy la iglesia cristiana está perdiendo la esencia. Hoy está pasando lo mismo con la iglesia cristiana. Está perdiendo la esencia. Ojo con eso. Y a Dios gracias, hoy, para la gloria del Señor, aquí habemos más de 2,000 líderes cristianos del suroccidente colombiano que todavía no hemos perdido la esencia. Alabe al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado, no pierdas tu esencia. A su nombre. A su nombre. No pierdas tu esencia. Abra la palabra de fe en el Evangelio de Mateo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. A su nombre.
A su nombre. Mateo, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Capítulo número 6, versículo número 1. A su nombre. Dice la palabra, dice la escritura, gloria a Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano. Dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, cuando en la Biblia se habla de justicia, el término justicia tiene muchas vertientes. Pero una de ellas tipifica la palabra de Dios. Nosotros debemos de permanecer todos los días de nuestra vida firmes en la justicia, firmes en la palabra, firmes en la doctrina hasta el fin, sin variar, sin variar. Escúchelo bien, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted, mi amado hermano, está buscando la palabra para quedar bien delante de los demás, está buscando la palabra para quedar bien delante de los hombres, usted va a tener que adulterar la palabra. Usted va a tener que comenzar, mi amado hermano, a cambiar el mensaje, a cambiar la palabra para ponerse de acuerdo con el hombre. Y resulta que la esencia del evangelio, o uno de los principios fundamentales del evangelio, es que usted primero se ponga de acuerdo con Dios y esté de acuerdo con el Señor en todo, para que pueda estar de acuerdo con los hombres aquí en la tierra. A su nombre. A su nombre. Ahora bien, ¿cuál es, mi amado hermano? Escúchelo bien. Nuestro servicio a Dios, sí, tu servicio a Dios debe de tener, escúchelo bien, un principio fundamental con un carácter indeclinable. Escúchelo bien, mi amado. Su servicio, su ministerio al Señor debe de tener un principio y un carácter indeclinable. ¿Cuál es ese principio y cuál es ese carácter? El principio es nunca apartarnos del fin, que es el cual el Señor ha perseguido siempre desde que fue a la cruz del Calvario. A su nombre. Servir a Dios por amor, servir a Dios con un corazón, mi amado hermano, sincero delante del Señor. A su nombre. Nuestro amor por el servicio debe de ser igual que el amor por el Señor. Así que el amor al servicio de Dios debe de ser nacido de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón transparente, de un corazón que ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Y el principio, mi amado hermano, el principio fundamental debe de ser de que todo lo que nosotros hagamos aquí como servidores del Señor debe de ajustarse y debe de estar en línea con lo que el Señor, o el principio por el cual vino el Señor a morir a la cruz. Escúchalo bien.
Si usted se aparta de ese principio, usted está en problemas y va a estar en problemas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo número 16? Es tal vez el primer pasaje que nosotros nos aprendemos de memoria en la Biblia. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre. ¿Por qué el Señor vino a morir aquí a la cruz del Calvario? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué el sacrificio en la cruz? Para salvar la humanidad que estaba esclavizada por Satanás. Para salvar la humanidad de las garras del diablo y darle salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree, para que ninguno se pierda, sino que todos tengamos la salvación. Alaba al Señor si puedes. Ese es el principio. Ese es el principio. A su nombre. Luego le quiero decir, si usted le sirve a Dios, usted debe de seguir el mismo principio del Señor. Porque si usted le sirve al Señor y está divorciado del principio fundamental de la Escritura, del principio fundamental que es la salvación, si usted está divorciado de ese principio y está sirviéndole al Señor por otros fines, usted, se lo quiero decir, estaría perdiendo su tiempo. Y no solamente eso, sino que estaríamos ganando juicio delante de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos lo están entendiendo? Todos nosotros, de una u otra forma, servimos en el reino de Dios. Todos nosotros, de una u otra forma, estamos coayudando. Somos coequiperos para que se cumpla y se siga cumpliendo este principio fundamental que el Padre puso en el Hijo, y el corazón del Hijo lo trajo aquí en la tierra cuando Él sintió morir en la cruz por usted y por mí. A su nombre. A su nombre. Ese mismo sentir lo debe de usted de tener. Pregunto. Hay un gran o dos grandes interrogantes. Primero, se está predicando hoy día, estoy hablando de la iglesia en general, y la pregunta que hacemos hoy, ¿se está predicando con este fin? Con el fin que Dios trazó y envió a su Hijo a morir a la cruz. Y el Señor vino a morir por amor a nosotros y a salvarnos de las garras del diablo y a anular el acta de los decretos que nos era contraria. Pregunto, ¿se está cumpliendo ese fin ahora en la predicación del Evangelio? Tal vez en su iglesia sí, pero estoy hablando en lo general del pueblo cristiano. Aquí hay más de 2,000 líderes. ¿Cuántos líderes cree que hay en el valle? Con todas las congregaciones que hay cristianas, habidas y por haber. ¿Cuántos cristianos cree que hay aquí en el Valle del Cauca? En Cauca, en el suroccidente, en Risaralda, en Caldas. Muchos. Pero pregunto, en general, ¿se está predicando el principio fundamental del Evangelio? No. No. Segunda interrogante. El pueblo de Dios está caminando hoy día en la misma dirección que camina Cristo Jesús. No. No. El Señor va por un lado
y la iglesia está yendo por otro. El Señor va por un lado y los líderes van por otro. El Señor va por un lado y el pueblo está caminando por otro lado. Por eso el Señor nos advierte en la palabra. Escúchelo bien. En Isaías capítulo 55. Vaya a Isaías capítulo 55. Aleluya. Aleluya. Isaías capítulo número 55. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 3? Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd. Y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová a su nombre. Volvamos al versículo número 3. Es una orden que Dios da. La Biblia está llena de ordenanzas. La Biblia está llena de ordenanzas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando solamente comenzamos a buscar la palabra y a escoger versículos para comer la palabra que nos interesa y dejar lo que no nos sirve o lo que pensamos que no nos sirve y lo que no nos interesa, estamos mal. Y allí fue donde el hombre comenzó a ir mal con Dios. Allí fue donde la iglesia comenzó a andar mal con el Señor. Porque hoy día estamos atónitos viendo una iglesia, viendo un pueblo y viendo unos predicadores y viendo unos líderes que solo están tomando la palabra de Dios, los versículos que le interesan, para solamente hablarle de prosperidad y hablarle de bienes materiales a la gente, pero no le están hablando la verdad. Están tapando la palabra de Dios. Las ordenanzas no les interesan. Solamente están interesando es el versículo bíblico que habla de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, pero no le están diciendo a la gente que tiene que someterse a unos estatutos, a una palabra que Dios nos dio. Nada más y nada menos que la Biblia dice. Escúchelo bien, mi amado hermano. Aquí dice la palabra: inclinad vuestro oído. ¿Inclinad qué? Vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Pregunto, ¿le está interesando al pueblo oír la voz de Dios? No. Y muchos líderes están corriendo detrás de la palabra lisonjera, detrás de la palabra mentirosa, y no se están inclinando a oír la voz de Dios. Ahora, esta palabra, cuando dice inclinad vuestro oído, quiere decir ponga mucho cuidado. ¿Aló? ¿Aló? Cuando usted quiere oír algo de verdad y le quiere poner todo el cuidado que se merece, usted primero calla y hace esto.
Escuche, alguien está diciéndome algo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Inclinad vuestro oído quiere decir, oiga a Dios con mucho cuidado. Oiga a Dios con mucho detenimiento. En otras palabras, no sea ligero para oír la palabra de Dios. A su nombre. Porque ahí está la clave del asunto. Ahí está el asunto. Ya el pueblo no está escuchando la palabra de Dios. Y muchos líderes están corriendo detrás de lo que dijo el profeta, detrás de lo que dijo Julano, detrás de lo que dijo Mengano y Perano y Sutanejo, pero no están atendiendo la voz de Dios. Y como ahora es tan fácil que todo el mundo dice que Dios le habló, y como es tan fácil porque también hay una cantidad de incautos que dicen que Dios le habló a Julano y que Dios me dio una palabra a través de Julano. Pero el día que un siervo de Dios, que un hombre de Dios hable palabra de Dios, va a estar ajustado a la Biblia. Y un día que una persona reciba palabra de Dios, es porque se ha inclinado a oír la voz de Dios y la ha cotejado con la palabra y la ha encontrado verdadera. A su nombre. Y eso está faltando dentro del pueblo de Dios. Eso está faltando en medio de nosotros. A su nombre. A su nombre. El pueblo de Dios camina en dirección contraria a la del Señor. ¿Y por qué camina en dirección contraria a la del Señor? Porque no se están deteniendo a oír atentamente la voz de Dios. Aquí está. No. Ha entrado un facilismo a la iglesia. Y los líderes también están siendo tomados por ese facilismo. Hace poco, en Colombia, tumbaron una cantidad de gente a través de las pirámides. Ustedes se dieron cuenta de ello, que robaron, atracaron una cantidad de gente a través de las pirámides. Y la gente iba y vendía su casa y la llevaba allá para que le retornaran el 200 y el 300%. ¿Y sabes por qué pasó eso? Porque hay una cultura del facilismo. Porque hay una cultura de todo fácil. Y ahora en el cristianismo entró esa cultura de todo fácil. Y cuando viene alguien a decirle, tengo la última revelación profética, corre la gente detrás de la revelación profética. Pero cuando hay alguien que les habla la palabra y la palabra de Dios lo exhorta, lo consuela y lo edifica, no le interesa. Quiero mejor el que trae la palabra profética, porque se trae la solución para mi problema, porque yo quiero que mi problema se solucione ya. Ya es ya. Error, mi hermano. Eso se llama el facilismo dentro de la iglesia. ¿Quién te dijo que el Señor le gusta el facilismo? El Señor quiere preparar y está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga para presentársela al Padre como la iglesia que Él ganó y preparó para el gran día del Señor allá en la tierra. A su nombre. Y eso implica un cambio en nuestras actitudes. Eso implica no tanto decirle a Dios, enriquézcame y lléname de dinero, sino decirle al Señor, lléname de tu espíritu, porque quiero hacer tu voluntad. Centro Misión